Buenos días, profesora. Saludos cordiales. El día de hoy le vamos a presentar yo a mis compañeros el trabajo de las 12 tablas, pero para comenzar, ¿en qué consisten estas? Estas fueron una de las leyes creadas, las cuales fueron codificadas para que todos los ciudadanos estuvieran enterados de ellas. Estas fueron creadas de 450 al año 451, que hasta el día de hoy son las mayores herencias dejadas por los romanos, ya que hasta el día de hoy son la base fundamental de la ley. Las 12 tablas. Tabla número 1. De la citación a juicio. El demandado debe presentarse a juicio una vez llamado de forma inmediata. En caso de que no lo hiciese, el demandante puede ir a apresarlo y en caso de que éste ponga resistencia, se puede usar la fuerza en él. El demandante tiene la obligación de brindarle el medio de transporte al demandado en caso de que éste presente alguna discapacidad o enfermedad. El demandado tiene derecho a tener un fiador a su favor, existiendo la condición de que si el demandado es rico, el fiador también debe de serlo. En caso de que camino al juicio se llegue a un acuerdo entre las partes litigantes, este acuerdo debe ser respetado. Las partes litigantes deben presentarse a juicio antes del mediodía. En caso de que alguna faltase, la parte presente es ganadora inmediatamente. El juicio debe culminar antes de que se ponga el sol y en caso de que esto no ocurriese, lo cual es muy raro, las partes deben comprometerse a asistir nuevamente otro día. Tabla número 2. De los juicios y de los delitos. Una vez constituido el juicio, el juez o árbitro deben ser fiadores de que las partes deben presentarse ante el pretorio cuando sea correspondiente, a excepción de que el litigante, árbitro o juez presenten alguna enfermedad, algún voto o estén en algún país extranjero. En caso de que el robo ocurra de noche, es legal matar al ladrón. En caso de que el robo ocurra de día, quien lo encuentre puede azotarlo y luego entregarlo a la persona a la que ha robado. En caso de que fuese esclavo, una vez sea azotado, será arrojado a la roca de Tarpeyes. En caso de que sea un impúbero, es decir, esté antes de su adolescencia, será azotado y luego será dejado en libertad en calidad de esclavo. En caso de que el hurto sea en una casa y el ladrón sea encontrado por el dueño, si estos llegan a un acuerdo, el ladrón será perdonado y luego no podrá ser juzgado por este delito. Los bienes robados no adquieren derecho de titularidad. Tabla número 3. De los depósitos y deudas. Tabla número 3. De los depósitos y deudas. Se habla de la pena de duplo en caso el depositario cause algún daño a la cosa depositaria o exigiese más, usará que el 12 de 100 anualmente. Por otra parte, los extranjeros no pueden adquirir titularidad de derecho. El que confesara una deuda o sea declarado deudor tiene un plazo de 30 días para pagarla. En caso de no hacerlo, será llevado a sentencia. Si no pagase, el acreedor lo podría tener encarcelado con un collar de 15 libras. Tabla número 4. De los derechos de patria potestad y de los conyugales. La tabla número 4 habla acerca de los derechos del patria potestad y de los cónyuges. Habla acerca de la emancipación, los casos de gestación y los poderes del pater familia. En esta tabla se habla acerca del derecho a la familia y también es una de las tablas donde se habla acerca de las sucesiones. La primera, como primer punto, tenemos el padre puede matar al hijo que nace monstruoso o con gran deformidad. El segundo punto es que el padre tiene derecho de la vida y de la muerte acerca de sus hijos de legítimo matrimonio. Eso quiere decir que el papá podía maltratarlos, podía esclavizarlos, hasta podía matarlos. Y todo esto si él lo deseaba, incluso si los hijos tenían como que un rango a nivel social. Esto no importaba, el padre siempre ha tenido un poder supremo. Vendido hijo por su padre y manumitido por el comprador, vuelve de nuevo al poder de su padre las dos primeras veces que esto suceda, pero la tercera manumisión era totalmente libre. Dentro del último punto, dentro de esta tabla, tenemos acerca el tema del plazo de gestación. Si muerto el padre, la viuda diera luz dentro de 10 meses después de la muerte, se considera como hijo legítimo del difunto. Si después de los 10 meses la viuda da a luz, el hijo se considera legítimo y eso significa que toda la herencia legítima también la tiene él. Pero si ya pasaba en eso, este periodo de tiempo, los romanos sabían que no era hijo suyo y por ende ya no concebía nada. Tabla número 5. De las herencias y tutelas. Que el padre de familia dispusiese de sus bienes o la tutela de sus hijos se cumplirá rigurosamente. Si el padre de familia no tuviera herederos suyos, estos bienes pasarán a su lado más próximo, así como si no tuviera herederos sucederá al gentil que más cercano esté. Si el liberto muere intestado y no tuviese herederos suyos más que el patrón de su familia, estos bienes pasarán a ellos, así como sus deudas o créditos finados pasarán a sus herederos. Tabla número 6. Del dominio y posesión. Cuando una persona vendía una cosa mediante un rito o una palabra solemne, estaba obligada a cumplir este tratado. De caso contrario, se le castigaría con duplo. También, la mujer podía romper el efecto de posesión cada año, ausentándose 3 noches para romper el dominio conyugal.
Un extranjero jamás podría poseer una cosa perteneciente a un ciudadano romano, así como tampoco se podrían edificar cosas con materiales que sean de otro dueño. Esto se castigaba con duplo. La propiedad de una cosa vendida o entregada no será adquirida por el comprador hasta que ésta se pague en su totalidad. Tabla número 7 de los delitos. El primer punto a destacar es que se remarca que si un cuadrúpedo entraba a mi casa, este podía alcanzar daños, el dueño tendría que pagar los perjuicios causados. En todo caso que no tuviera dinero para hacerlo, me debería entregar el animal en intercambio. Punto número 2. Si alguien daña algo dolosamente, este recibirá un castigo por los daños causados. Si de noche se da un robo o un hurto ajeno sin autorización del propietario, este recibirá un castigo en el acto en donde se encuentra haciendo los hechos. En todo caso, si fuera un impuber, este solo recibirá azotes y tendrá que pagar lo robado. Punto número 3. El introducir ganado en campo ajeno resulta de manera perniciosa, ya que de ese modo también se tendrán que pagar los daños causados. El punto número 4. Ya que normalmente en esa época la gente llevaba antorchas, para este tipo de actos habían dos tipos de castigo, los cuales eran que el primero, si lo hacías de manera dolosa, quiere decir gozabas de ello, estabas consciente de lo que hacías, recibirías 3 castigos, los cuales eran el azote, la muerte y por último quemar el cadáver. Si no lo hacías de manera culposa, solo tendrías que pagar los daños causados, ya que este accidente era bastante común en aquellas épocas. Tabla número 8 de los derechos prediales. Ahora hablaremos sobre la octava tabla que nos menciona sobre los derechos prediales. Entre los oficios contiguos debe haber siempre un espacio de 2 pies y medio. Las corporaciones o cuerpos colegiados pueden elegir bajo las leyes que quieran siempre y cuando estas no vayan en contra del Estado. Acerca de los límites de los campos, sabemos que no pueden hablarse el espacio de 5 pies que ha de quedar siempre entre 2 campos limítrofes. Si los dueños de los campos disputan sobre sus límites, se nombrará a 3 árbitros para que ellos evalúen la contienda. Si un árbol colocado al límite del campo se inclina o cae sobre el campo del vecino, el dueño debe cortar las ramas que superen los 15 pies de largo. Y si los frutos del árbol colocado en el borde del campo caen hacia el vecino, el dueño tiene el derecho de entrar a recogerlos. Si el agua pluvial ocasiona daño a un campo del campo vecino, el pretor nombrará 3 árbitros para que revisen el caso. Tabla número 9 de los derechos públicos. En ese entonces tenemos que tener en cuenta que estábamos en un contexto de un cambio, una transición en la época, o sí, básicamente lo que sería la sociedad. Obviamente el derecho público nos estaría involucrando en ámbitos públicos y el derecho privado en su contraparte en los individuos mismos, pero también en los derechos o penalizaciones menores. Tabla número 10 del derecho sagrado. Ningún cadáver puede ser enterrado ni quemado dentro de la ciudad. Esto se debe por higiene, por seguridad y por los constantes incendios que se dan en la ciudad. Se prohíben funerales expendiosos y las escenas de demostraciones de llanto y sentimientos. Bueno, era prohibido los funerales lujosos o que se haya gastado dinero porque no se tenía que gastar dentro de este marco. Se atendrán los prescritos en las leyes siguientes. Claro, si es que ustedes no cumplían, se tenían que ver con la ley romana. Los medios que ha de formar la hoguera en que se quemen el cadáver serán tales como saquen de los árboles y no pulimentados ni trabajados. Bueno, las maderas no deben ser de buena calidad ni pulidas, sino maderas con que se queme rápido el cuerpo, o sea maderas sacadas tal como están del árbol. Esto no podrá llevar más de 3 vestidos de púrpura y 10 flautistas. Bueno, es importante hablar sobre ello. ¿Por qué? Ya que se daba las indicaciones de las honras fúnebres, los 10 flautistas anunciaban la muerte de una persona haciéndole una procesión y que nadie se acerque ya que serán enterrados afuera de la ciudad. No se quitará el cadáver ningún hueso o parte del cuerpo hasta hacer después un nuevo funeral con ello, a no ser que haya muerto en campaña o en poder de los enemigos. Solamente se acepta si murió en el campo de batalla, se podía enterrar por fracciones. En los campos se tenía que enterrar o hacer las hogueras a más de 60 pies de una construcción, una civilización. Nada de lo que se usaba en los funerales, como por ejemplo telas, velas o maderas, se podía vender, porque eso significaba que estaba infectado por el muerto. Las sequias funerarias duraban 9 días, para esto se tenían que embalsamar los cuerpos, ya que venían distintas personas de distintos lugares. Como sabemos, en esos tiempos todo se quedaba muy lejos e iban a darle resonancia a los parientes. Tabla número 11. Suplemento de las 5 primeras tablas. Acá ya nos metemos un poco más con lo que vendría a ser los patricios y los plebeyos. La tabla indica que los patricios no pueden contraer bajo ningún motivo matrimonio con los plebeyos. Esta tabla fue derogada 449 años de Cristo por el plebiscito Canuleios, tributo a Gaius Canuleius. ¿Qué pasaba? Que se le negaba a los plebeyos el poder contraer matrimonio, el poder tener esposo, con los que eran de una clase más alta, que se tratan de los patricios. Tabla número 12. Suplemento de las 5 últimas tablas. A partir de la 12ª tabla, hablamos acerca del ignoris capio, de la abrogación y de la acción doxal. A ver, el primer punto acá dice que habrá ignoris capio contra el deudor para el pago del precio de la compra de una víctima o del precio del alquiler de una bestia de esta, cuando el alquiler sea hecho especialmente para emplear el precio del sacrificio. Como segundo
octavo roba hacer cosas algún daño a sabiendas de su amo, este puede reinarse por el daño causado. Como tercer punto está que no puede consagrarse a los dioses una cosa cuya pertenencia se está litigando, el que lo hiciera queda sujeto a pena de duplo. Como último punto está que si alguno se hubiera apropiado de mala fe de la posición de alguna cosa que otro le disputa, el pretor nombrará 3 árbitros para decidir este asunto. Y el arbitrio de estos será condenado el poseedor de mala fe de prestación al doble de los puntos.